Hola, hola amigos, hola amigos. Ya casi casi estamos para empezar este Facebook Live que trae un tema de actualidad, muy de actualidad. Vamos a esperar un poquito que se vayan incorporándose mis amigos de Facebook Live. Vamos a esperar, todavía no son las 8, menos ahora sí, vamos a esperar, todavía se están incorporándose y para este Facebook Live que el tema es muy de actualidad, o sea que os ruego de quedaros ahí hasta el final, es muy de actualidad este tema. Hola, Yolanda, madre mía. Yolanda Contreras. Hola. Bienvenida a este Facebook Live. Muchísimas gracias por estar ahí. Esperamos un poquito más, unos 30 segundos, para que nuestros amigos pues se incorporen ya. Y así iniciamos este Facebook Live. Escasos segundos nada más para poder empezar este Facebook Live. Hola Yolanda Contreras Alcántara. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a ver. Ya, empezamos ya. Ya, porque estoy viendo que hay gente todavía que se están incorporando. Así que, hola amigos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estás tú? Yo estoy muy bien y espero que también muy bien. Por fin, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy viernes, pues, como para estar viendo el Facebook Live. ¿Ok? Este Facebook Live que voy a compartir contigo son experiencias súper interesantes y el tema de hoy es muy interesante. Os voy a hacer como un pequeño ejercicio. Me vais a decir, hombre, acaba de empezar y ya nos está dando ejercicios. Bueno, nada, imaginaros, nos ponemos en contexto. Imaginaros, por un momento, que no estamos confinados y que es Navidad. Y los de un lado como de otro, los nietos, los hijos, también, claro, los hijos y los padres, ¿no? Vamos, los hijos de los abuelos y los nietos de los abuelos, ¿no? Los abuelos, los padres y los nietos. Y entre esos nietos, pues hay diferencias de edad. Ahí puede que haya un nieto de 17 años, otro de 16, otro de 10, otro de 6, otro de 3. Pues mucha generación, o sea, 3 generaciones en la misma mesa, ¿ok? Todos los miembros de una familia en una cena de Navidad. Hijos. Interesante. Sí, puede haber una diferencia de edad entre 25, 35, incluso hasta más. Así se habla de los abuelos con los nietos. Y entre todo esto, pues los jóvenes y los mayores. Y imaginamos la vivencia en una empresa. Eso estamos hablando de casa. Y en una empresa, un manager que tenga que gestionar diferentes equipos con esa franja de edad. Hola. Entonces, con esa franja de edad, que tenga que lidiar con esa diferencia de edad en el seno de una empresa, del más joven al más viejo o al más mayor. Así que el Facebook Live de hoy se llama la relación intergeneracional entre jóvenes y adultos mayores. Lo de adultos yo estaba dudando, no sé si sabía si poner viejos porque suena mal, porque viejo se supone que es muy viejo, es decir, de 80, 90 años, que también hay señores de 90 años y que están muy bien de la cabeza y que todavía pueden servir a la sociedad. Así que, pues quedé para suavizar un poco el tema, dije adultos mayores, que puede decir de 50 años, porque 50 años no es viejo, 60 años tampoco es viejo. Así que, si es viejo, bueno, ya lo veremos. Así que la relación intergeneracional entre jóvenes y adultos mayores. ¿Cómo sincronizar los diferentes códigos y las expectativas diferentes en un mismo equipo? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Os imagináis ya? Y no hay ni un mismo humor, no hay la misma energía,
no son las mismas pasiones, no son los mismos desórdenes, ni el orden, los significados son distintos y finalmente estáis a gusto todos juntos en un mismo techo. Tampoco son los mismos silencios, tampoco son los mismos pensamientos, todo es distinto. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo estáis viviendo? Si es que es vuestra situación. Bien, dicen que las jóvenes generaciones tienen códigos diferentes de las generaciones anteriores. Es decir, las emociones son otras, las aspiraciones y sus exigencias también son otras. ¿Ok? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde me estés viendo. ¿Quién soy? Yo soy Saki Kage, coach, modeling coach internacional con programación neurolingüística. Lo que hablo es siempre desde mi propia experiencia y la gente que yo acompaño. He creado un método que se llama modelando con la mímica emocional, porque el modelamos aspectos que nos van a mejorar. Modelamos siempre aspectos que van a modelar, o que pueden también destruirnos si no lo sabemos. Pero en este caso aquí lo que yo enseño, mi método es para que modeles cosas que te vayan a mejorar tu vida, tu día a día. ¿Okay? O sea, modelando con la mímica emocional. Es decir, si yo quiero bailar como Michael Jackson o como Sara Barra, pues tengo que aprender cómo lo hace. Tengo que aprender la técnica. A lo mejor no llego a bailar como ella, pero desde luego, desde donde estoy intentándolo, seguramente lo haré 10 veces mejor que si no lo hago. ¿Ok? Eso es modelar. Además, soy conferencista y autora. Y mi correo electrónico es coach-pnl@sakikage.com. Y con esto, la relación intergeneracional entre jóvenes y adultos mayores. ¿Quiénes son realmente los jóvenes que constituyen hoy lo que llamamos la joven generación? ¿Son tan diferentes de las otras generaciones cuando eran jóvenes? ¿Cómo podemos codificar sus comportamientos? ¿Cómo establecer una relación de confianza con ellos? ¿Y qué palancas? Tenemos que tener palancas de motivación para accionar, palancas para accionar esa motivación. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Y cómo lo podemos implicar? Pues empezamos el tema. Los jóvenes piensan que tal vez tienen competencias. Ellos piensan que tienen muchas competencias que las otras generaciones pues carecen. Los mayores, o sea, los adultos mayores carecen. Y estos a su vez, los adultos mayores, dicen que estos no tienen la experiencia como ellos, ¿no? Así que hay un entendimiento para que aquellas generaciones jóvenes y las generaciones no tan jóvenes puedan intercambiar sin muchas fricciones, ¿ok? Así que dicen que había que respetar. ¿Es recomendable, de hecho, la cohabitación? Yo os he hecho la pregunta. ¿Es recomendable la cohabitación? Pues en alguna parte dicen que sí, que es recomendable la cohabitación. La pregunta es, ¿tenemos el mismo cerebro a los 20 o a los 60? ¿Acaso envejece el cerebro? Según los científicos, el cerebro es el órgano que menos envejece. Al contrario, se enriquece con los años, salvo si hay alguna patología. Si hay alguna patología, alguna enfermedad, pues el cerebro pues no funciona de la misma manera. Hombre, hola, Gloria. Así que por eso hay que seguir trabajando para producir nuevas conexiones o lo que llamamos sinapsis. Porque cuando tú vienes, por ejemplo, con las personas que conducimos, cuando venimos de trabajo a casa o viceversa, siempre cogemos el mismo camino. Entonces ya te lo sabes de memoria, ya casi cuando regresas a tu casa vienes casi en automático. Y sin embargo, tienes acceso múltiple, puedes dar rodeo a toda la manzana y luego aparcar, o vienes directamente nada más de la calle, entras al parking. Pero repites siempre lo mismo. Entonces vienes en modo automático, lo cual no provocas nuevas
conexiones. Pero cuando cambias, solamente en vez de ir así, voy a la izquierda, en vez de ir a la derecha, pues voy a la izquierda, automáticamente activas otras conexiones. Y esto siempre está haciendo sinapsis y activa la actividad del cerebro. Así que el cerebro no duerme. Y me parece que en el Facebook Live de hace como dos semanas atrás, dije que para que tú llenes el cerebro, necesitas vivir 25.000 años para llenarlo. Así que 100 años tampoco son tantos. Así que a llenar el cerebro con todo lo que se pueda llenar. Y no se va a cansar. Así que cuando dice que es la parte que menos ha evolucionado tanto como en otros aspectos, el cerebro. Y probablemente sería, si por ejemplo hablamos de algún filósofo, ¿no? Como el cerebro no ha evolucionado tanto, pues hasta Sócrates hoy en día podría perfectamente entender la informática y ser un buen hacker de la internet. Así que, fíjate tú, después de 2400 años después, pues Sócrates puede también automáticamente actualizarse, ¿no? O sea que ahí fin de discusión. Eso es decir que porque el cerebro de la persona de 60 años o de 20 años no puede aprender, eso es que no es verdad, salvo si hay alguna patología. Bien, partiendo de que el cerebro, como lo hemos entendido, es según cómo lo trabajes. Entonces tú dices, el cerebro, tenemos que entender que ser joven está en el cerebro o está en nuestra mente o está en nuestras costumbres. Porque acordaros que hasta los 37 años, más o menos, ya el cerebro ha ido aprendiendo todos los movimientos, todo, o sea, estás aprendiendo, 37, 35, 37 años, ya hay comportamientos que son ya automáticos, entonces tú actúas en automático, ¿ok? Así que, por eso decimos, el ser joven está en la cabeza o está en el corazón o es que realmente lo estás viviendo. Según un estudio dicen que luego dicen, bueno, la juventud está en la cabeza. Bien. Entonces ya lo sabes, que la juventud está en la cabeza, está en la mente. No es necesario preguntarte más, porque si la juventud está en la cabeza, es como tu historia, todo tu recorrido, cómo te sientes, ¿no? Es estar abierto a aprender cosas nuevas. ¿Cómo hacer que funcione la cohabitación intergeneracional? Se ha visto en muchas empresas, los managers, que dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo para hacer la cohesión, que vivan, que trabajen juntos, ¿no? Los mayores con los más jóvenes, ¿no? Y se han desgastado porque han seguido manteniendo un mismo lenguaje, tanto para los unos como para los otros, cuando son completamente etapas distintas que no tienen nada que ver. Entonces, y han puesto muchísima voluntad, muchos esfuerzos y sin resultados óptimos como ellos desearían. De la de generación y la verdad demanda mucha energía y pocos resultados deseados. También hay que considerar que la diferencia es una gran riqueza. La diferencia de ideas es una gran riqueza. Puede ser cultural, puede ser generacional, hay que tener una disposición interior, hay que tener curiosidad para aceptar y generar los intercambios que existan entre ellos. O sea, tiene que haber espíritu abierto. Entonces, ¿qué es una generación? ¿Cuál es su perímetro? ¿Cómo podemos definir? Esta es una generación, la otra es la otra generación. ¿Cómo lo hacemos? Bien, no entrar en el diccionario, porque si vas al diccionario está ahí, pero estamos hablando fuera del diccionario. Podemos decir de los textos. Los textos dicen, pues en la revista de moda lo vemos, no, la generación esta nos ponen, por ejemplo, los modistos, ¿no? Lo ponen para que compramos las cremas o lo que sea, ponen una crema y nos ponen una cara de una chica de 20 años. Claro, si yo tengo 60, tengo que comprar una crema pensando que voy a tener la cara de esa chica de 20 años, entonces, ¿dónde están los perímetros generacionales, no? Entonces, según los textos o lo que nos dicen por las revistas,
o la realidad que tú vivas, y lo que sientas verdaderamente. Y en muchas ocasiones muchas personas no entienden ni tampoco se identifican con una generación. Lo que dice la franja de edad tampoco se identifican con esa generación que dicen que es oficialmente, ¿no? Las revistas, la prensa, en fin, todo lo que dicen, bueno, la franja de edad identificada en esta franja de edad que le están diciendo que tú perteneces a esa generación. Así que, ejemplo, una familia que tiene 3 hijos de edades entre 3 y 4 años, 3 y 4 años la diferencia de edad. Bueno, ya la que tiene 10 años más la que tiene 6 y la que tiene, o el que tiene 4 años, es que se ve que son distintos. Reaccionan de otra manera, hablan de otra manera. Porque entonces, ¿qué llamamos? Es una generación, pero sin embargo lo clasificamos que son niños. Dijimos, no, pues todavía no son adolescentes, son niños. Pero ya tienen comportamientos distintos, ya reaccionan de otra manera, ya tienen emociones distintas. ¡Hola! Entonces es lo que queremos que comprendamos. O sea, ahí mismo se ve ya la diferencia. El niño de 10 años no es lo mismo que el de 6 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Ahí son generaciones distintas? No, son niños, pero solamente que son etapas distintas de las edades. Entonces, precisamente por eso hay personas que no se identifican con la franja de edad, que le dicen, no, tú estás incluido en esta franja de edad. No se identifican. Podemos tener un de 20 años con una mentalidad y una persona de 40 años con una mentalidad de 16, o, en fin, mentalidad quiero decir que se siente como si tuviese 18 años, ¿ok? Así que la franja de edad también va en la mente. ¿Pero por qué? Porque el mundo antes iba lento. El mundo de hoy va muy deprisa. Muy, muy, muy deprisa. Por eso esos aspectos varían muchísimo. Además, varía también la historia de cada persona. La persona, cómo ha crecido, en qué escuela ha ido, la educación, las creencias de sus padres, de sus abuelos, de sus vivencias, de su entorno. ¿Ok? En esta, para describir el perímetro o lo que es una generación. Por ejemplo, de los baby boomers, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, conocen la abundancia, porque la industria estaba en su apogeo, ¿no? Entonces conocen la abundancia. Sus referencias son otras. Como la generación X, que es la generación del paro. El paro aquí es el desempleo. Esa generación tiene otros sentires, o sea que esta generación no va a reaccionar de la misma manera que la generación de los boomers. Los boomers tenían abundancia, mientras que los otros tienen escasez. La generación X tiene escasez. Conoce el desempleo y luego la generación alfa, vamos a verla, que son los que nacieron a partir de 2010, que todavía no son, bueno, son niños. Entonces hoy día, pues a un chaval de 8 años, hoy, actualmente, si le preguntas algo, te va a decir, bueno, pues yo lo que quiero, va a hablar de salud. ¿Desde cuándo generaciones de los baby boomers se hablaba de salud? No. El niño de hoy, de 8 años, te va a hablar de salud. Su preocupación va a ser quitarse las mascarillas, poder jugar con sus amigos, poder ir a la escuela, encontrar a sus amigos de la escuela y poder besar a sus abuelos. Esa es la preocupación de un niño hoy de 8 años, o de 6 años, o de 4 años, porque se está enfrentándose a una nueva vida, que es la mascarilla. Ya está preocupándose por la salud. Dice, a mí me gustaría que se usaran las mascarillas y para poder jugar con mis amigos, para poder compartir mis juguetes con mis amigos y para poder ver a mis abuelos. Lo cual, la preocupación es otra. O sea, que los baby boomers no tenían ninguna preocupación porque tenían trabajo y podían incluso ofrecerse todo lo que se pretendía porque ganaban bien. Luego viene la generación X, que es la generación del desempleo, que, bueno, agarra el primer trabajo que le ofrecen y además es la generación que está mejor preparada, mucho más, tiene muchísimas más competencias porque, bueno, está ya en la era de la internet, de la informática, cuando mucho más elevadas.
Así que, y luego la generación alfa, que es la generación nacida del 2010, a partir de 2010 se le calcula más o menos, que bueno, que te va a hablar, esa generación te va a hablar del COVID. Su preocupación sería la mascarilla, quitarse las mascarillas, ¿ok? Así que se va a desarrollar en la inteligencia artificial. La generación alfa, que es a partir de 2010, se va a desarrollar en la inteligencia artificial y la crisis sanitaria. No tiene ansiedad porque ya lo tiene asumido. Eso de llevar la mascarilla no le gusta, pero lo tiene asumido. Bueno, pues va a crecer con la crisis sanitaria y con la inteligencia artificial. Y eso lo lleva a comportamientos naturales en función de esos grandes acontecimientos. Claro, las generaciones que vivieron durante la guerra, esa generación que se vivieron luego a la guerra, pues no tienen lo mismo, no pueden tener los mismos sentidos, no pueden tener lo mismo comportamiento que la generación que ha vivido después de la guerra, que no ha conocido la guerra, ni tampoco el paro. ¿Okay? O sea, volviendo a nuestro ejemplo, la generación X, que ha trabajado duro por sus creencias, por las creencias de sus padres, por ejemplo, va a seguir con ese formato. El padre va a decir, bueno, pues hijo, tú estudia, vete a estudia duro y además búscate un trabajo y en fin, métete, si puede entrar en una gran empresa tal, y hasta que te jubiles. Bien, pero claro, se encuentra con el desempleo y además el trabajo no es para siempre, tiene contratos de 3 meses, 6 meses, en fin, no tiene esa seguridad que tenían los padres. Y entonces todo esto lo tiene también grabado. Hola Gloria, lo tiene también grabado en la mente, lo tiene en su inconsciente. Entonces cuando algún acontecimiento grande o grave le va a recordar, se le va a despertar, lo cual siempre está con ansiedad. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? En cuanto un trabajo se entrega, falta menos al puesto de trabajo. Sin embargo, hoy en día, esta generación, que es la generación Y, bueno, pues hoy en día la mayoría de ellos, de los jóvenes bien cualificados, son ingenieros, están sin motivación porque ganan poco dinero, tienen pocos sueldos, sueldos bajos y competencias muy elevadas. Y deciden pues montar una startup entre ellos, porque como no se entienden con la generación superior, vamos, la generación mayores que están en la empresa, pues ellos que deciden pues montar su propia... se unen unos cuantos colegas y montan una startup, ¿ok? Entre ellos. Sí, la generación anterior, claro. ¿Cómo hemos conocido las 3 revoluciones industriales y nunca se habló de generaciones? Hemos conocido 3 generaciones industriales y nunca se habló de generaciones. Nunca. ¿Pero por qué? El otro día dijeron de que era la generación silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Pero porque el padre trabajaba y cuando llegaba a la jubilación, se jubilaba, ya el joven entraba. Porque estaría estudiando hasta que nada. O sea, que la persona llegaba a esta jubilación, ya se jubilaba y no había esa diferencia. No se hablaba de generaciones. No se hablaba porque era una generación silenciosa. Porque no había de qué hablar. Terminabas de trabajar, te jubilabas y otro nuevo entraba. Entonces no había eso. O sea, por ejemplo, los activos, los que trabajaban, y los viejos, los jubilados. Y es más, cuando se ve con 60 años ya, a lo mejor tenía unas cataratas, ya no podía trabajar. Cuando hoy tienes cataratas, en media mañana te la quitan. ¿Ok? Por el tema de la salud, que también ha progresado muchísimo. La sanidad está mucho más adelantada y entonces eso facilita que trabajemos muchos años y encima coincidamos con los más jóvenes. Así que hoy las generaciones se suceden rápidamente. Tenemos la tecnología móvil, tenemos el ordenador, tenemos la tablet, tenemos internet. Todo va a necesitar mucha plasticidad cerebral. Nuestro cerebro es plástico, o sea, tiene elasticidad. O sea, le podemos meter muchas cosas en el cerebro para poder adaptarnos a las nuevas situaciones. O sea,
Antes se aprendía para 5 años, y bueno, pues nada, hoy no, hoy cada 3 meses ya se ha cambiado. Lo que yo aprendí ayer, dentro de 2 días, dentro de una semana, va cambiando. Las aplicaciones se están cada vez saliendo, están cada vez actualizando. Solamente con tu teléfono móvil dice actualiza, cada 2x3 actualiza, el ordenador cada 2x3 actualiza. Entonces está siempre en constante actualización. Así que tú también, el cerebro, tenemos esa ventaja que el cerebro tiene plasticidad, que le podemos meter mucho y podemos aprender mucho. De ese modo vamos activando conexiones nuevas que están ahí dormidas, las activamos nuevas y creamos nuevas sinapsis y siempre nuestra calidad de vida. ¿Okay? Así que los límites nos los ponemos nosotros. Las empresas en este momento, precisamente por eso las empresas están siempre formando, capacitando al personal constantemente. ¿Ok? Nos preguntamos hoy, ¿dónde está entonces la bondad generacional? O la bondad, la generosidad intergeneracional. Antes había una comunidad, una continuidad generacional, es decir, que se ha roto, porque antes alguien trabajaba durante X años y luego se jubilaba, automáticamente se le sustituía más, se jubilaba prácticamente joven en nuestro tiempo ahora, y porque no, la salud la tenía fatal. E incluso me parece que se hizo un estudio que a los 63 años, entonces estoy hablando siempre de los baby boomers o incluso antes de los baby boomers, pues se encontraba que a los 60 años pues la persona ya tenía alguna enfermedad grave. De hecho, uno de mis mentores, su padre, cuando trabajó no sé 30 y tantos años, cuando se jubila, dice, bueno, me voy a comprar el barco y, en fin, a dar la vuelta al mundo, y resulta que ahí tiene cáncer y se muere. Bien, así que, por ejemplo, otro ejemplo que puedo dar, una chica de 17 años, ¿no?, que vuelve y dice a su madre, mamá, una adolescente, está en la adolescencia todavía, ¿sabes qué? Que no quiero estudiar. Que no quiero estudiar, voy a montar mi propia empresa. Así que ya estamos la mentalidad de hoy. Entonces la madre se coge, pero hija, ¿qué es esto? Pero es mejor que termines de estudiar y entres en una gran empresa y tienes, adquieres experiencia y, en fin, y todas esas cosas va subiendo poco a poco los años. Y ella le contesta, mamá, yo quiero ver crecer a mis hijos. Claro, está en su derecho. Yo quiero ver crecer a mis hijos. Y es más, no entiende, no comprende cómo hicieron aquello con ellos. Como su madre trabajó tantas horas sin verla a ella, sin ver los momentos que ella estaba creciendo. ¿Ok? Entonces, eso contesta ya. Eso contesta, yo quiero crecer, ver crecer a mis hijos. Y eso contesta a lo por qué la juventud, vamos, de la joven generación. Esa es la ruptura, esa es la ruptura. O sea, nosotros no queremos adoptarnos, queremos quedarnos con el síndrome de Peter Pan. Queremos quedarnos con el síndrome de Peter Pan, no queremos crecer. O queremos crecer a nuestra manera, no a vuestra manera. Tenemos que vivir nuestras pasiones como guía. Y es una ventaja. Entonces yo quiero montar mi empresa, mi startup, y a la vez la startup está funcionando y a la vez veo crecer a mis hijos. Así que la sociedad hace crecer al joven o hace crecer al joven, no le da recursos. Nuestra sociedad es, no, pero tú eres independiente, monta tu startup o vente a la empresa, pero tú eres independiente, puedes elegir, puedes crear, pero luego no le da recursos en función a lo que el joven espera. Ahí está, o sea, todos son como, yo te doy, pero tú entras, pero en fin. Y claro, no le preguntan al joven cuál es su motivación. ¿Ok? O sea que el joven está como atrapado en los clichés de los padres solucionadores. Entonces su padre dice, bueno hijo, no, se hace así, se hace así, se hace así, se hace así, se hace así. Pues él no quiere hacer eso. Él no quiere vivir esa vida de su padre. No quiere.
Porque la sociedad se ha construido así y él no quiere esto. Entonces el padre le va a solucionar el problema. Bueno, pues hijo, si no quieres esto, vete a hacer esto. O sea, los padres solucionadores. Lo que ellos piden que sean los padres que digan, bueno, mira, toma la caña a pescar, vete tú a buscar el pescado. En vez de traer el pescado encima de la mesa. Ellos demandan de otra cosa. Llevan los padres llevan un peso de la educación que han recibido, lógicamente la quieren transmitir a sus hijos. Y ahí se da cuenta que no están independientes, porque claro, le meten en una empresa y ya están esperando que el jefe le dé un trabajo, pero ya no se desarrollan como esa creatividad que dice, bueno, yo hago esto, no, están esperando a que le den, a ver, ¿qué hago? ¿Qué trabajo hago? Entonces, solamente se queda en lo que sabe hacer. Y algunas veces no lo sabe hacer tampoco. Así que vamos a darles la caña de pescar, pescado. ¿Ok? La programación neurolingüística, que es el conjunto de unas técnicas científicas, ayuda muchísimo para producir esos cambios. Además, el joven exige. Es decir, cuando va hoy a la empresa, él exige, dice, bueno, justo lo contrario de su padre. El padre tenía que traer un currículum bien intachable y casi rogando a la empresa que le admitieran en su empresa, ¿no? Sin embargo, el joven dice, a ver, ¿qué me das tú? O sea, el padre, ¿qué das tú? ¿Cómo puedo crecer yo contigo? Porque yo tengo esto, mis competencias son estas. Pero tú, ¿qué me ofreces? Tú, como empresa, ¿qué me ofreces? ¿Ok? O sea, ellos van buscando la calidad de vida en el trabajo. No quieren los trabajos anteriores. ¿Ok? De hecho, no quieren oír hablar de esos trabajos anteriores. Ellos lo que quieren es la calidad de vida en el trabajo. Ellos no quieren trabajar como sus padres 42 años largos para jubilarse a los 63, 70 o 63, 65 de su enfermedad, pueden que estén enfermos, que no tengan la salud. Supongamos que tengan buena salud. Bien. Pero ya se superó esa edad. Pero no buscan venderse. Ellos no buscan venderse. Precisamente por eso no van a decir, a ver, yo soy César. No buscan venderse. Ellos lo que piden, quieren trabajar y jubilarse a la vez. Precisamente por eso montan los startups para trabajar y jubilarse a la vez. No quieren trabajar años para jubilarse. No, ellos dicen, yo quiero vivir mis sueños. Que es lo que decía la niña de 17 años, que la mamá no comprendía. Yo quiero vivir mis sueños, quiero trabajar y vivir mis sueños. No los has vivido tu papá. Tú has estado trabajando ahora y soñando, pero yo quiero trabajar y vivir mis sueños. Como consecuencia de esa jubilación precisamente, pues las personas han estado trabajando 30, 40 años, suponiendo, y luego cuando la persona se jubila, ya se queda mucho tiempo en su casa con su pareja, con su mujer, y de repente hay divorcios, hay muchísimos divorcios de los mayores, ¿no? De los mayores adultos, de los adultos mayores. Hay muchísimos divorcios, se están dando cuenta. Claro, ¿cómo te soporta 30 tantos años? Pues claro, porque él nunca estaba, o ella nunca estaba también. Bueno, casi en este caso son ellos, nunca estaba, y de repente ya se da cuenta que no. Que se ve que hay muchos divorcios entre gente de la tercera edad. Así que los baby boomers, ¿no? Sobre todo los baby boomers, dice que como lo soportó durante más de 30 años, claro que está ausente. Él estaba ausente todo el tiempo. ¿Ok? Para facilitar la comunicación intergeneracional, el manager tiene que saber algo de psicología. A cada caso, individualmente, no meterlos todo en la misma idea para todos, no, individualmente. Tiene que tener recursos, recursos en psicología para conocer cómo piensa cada miembro de su equipo en la empresa. Tiene que saber un poco cómo gestionar cada miembro de su equipo. O sea, no los pueden meter todo en un mismo saco y tratarlos todos de la misma manera, porque el mensaje no va a ser el mismo. Ni el de 35, ni el de 45, ni el de 25, y menos el de 19. ¿Ok? Entonces va a tener que desplegar un esfuerzo tremendo y tratar el caso individualmente. Esa es la única manera de ir
conectando con todo el grupo. Al tratar individualmente a cada miembro del equipo, pues ya tendrá un poco el equipo, tendrá una idea más o menos de por dónde ir, pero no venir con un cliché ya preestablecido, un discurso ya elaborado, preconcebido, para todos no va a funcionar. Precisamente por eso tienen fracasos. Se trata de un ser humano y no de un robot. Se trata de un ser humano y no de un robot. Tiene que ser ahora, el tratamiento tiene que ser a medida, una comunidad de individuos. O sea, el tratamiento tiene que ser a medida para una comunidad de individuos, no de robots. Practicar un ritual, es decir, practicar un modelado con disciplina y dejar de juzgar. Hay que escuchar y dar confianza. Y por eso tenemos lo que llamamos el modeling o modelar. Hay que modelar mucho ese aspecto de su persona para poder entenderse, hacer la conexión intergeneracional. Así que el manager tiene que aceptar la diferencia, practicar el amor no el amor sobre eros ni filia, el amor como ágape, o sea, el amor de amistad, de amigos. ¿Ok? Recibir al otro en su diferencia, su religión, en su raza, su sexo y sus creencias. No imponer las suyas. Tiene que comprender al otro. ¿Ok? La riqueza cuando dos ideas diferentes. De hecho, es una suerte poder compartir entre diferentes generaciones y lo importante es vivir el hoy, el presente. No estoy preparando mi futuro para vivirlo más tarde. Estoy preparando mis futuros presentes, es decir, el día a día. Buscar la felicidad ahora y no sacrificar el futuro por el presente. Eso es lo que hacen los jóvenes de hoy. ¿Ok? Esta generación va a demandar esto, no vivir, trabajar 42 años, esperar una jubilación. No lo van a hacer. No lo van a hacer. De hecho, se está viendo. Solamente, ahora me acuerdo de un caso en la Silicon Valley, bueno, los de 17 años que tiene aplicación, que han encontrado aplicaciones, pues cuando está enfrente de un posible inversor, es que le hacen una pregunta: ¿tú qué me das que me va a beneficiarme a mí? No como materia, como dinero, no. ¿Qué me va a beneficiar a mí? Porque yo quiero vivir así. Así que, si estás también, claro, en la misma filosofía que yo, porque si no, no te dejo tampoco. No te dejo tampoco mi aplicación. Así que, muchísimo cuidado con el intercambio intergeneracional. Es que se trata de abrir diálogos, abrir la mente, abrir el espíritu para poder entender al otro, conectar al otro e intentar hablar al otro. Además, cuando estás con la generación alfa, lo que aprendes es un montón de palabras nuevas, que a lo mejor las sabías, no, las nuevas no. Las nuevas de su generación no. Aprendes muchas cosas, palabras nuevas, como modos de pensar nuevos. Eso es la riqueza de la diferencia. O sea, eso de que los mayores hay que relegarles a un segundo plano, pues no. La diferencia es esa. Nos aportan mucho, como nosotros también le podemos aportar mucho. O sea, nosotros aportamos mucho a los jóvenes y los jóvenes nos aportan también mucho a nosotros, a los mayores. Así que hay que buscar un terreno de entendimiento, comprender al otro y hacerle comprender al otro también que eso también, fuimos también jóvenes, a nuestra manera. Eran otros tiempos y eran otros modos de comunicar. Así que, bueno, pues el cerebro, como tiene esa capacidad casi infinita, yo diría infinita, porque 25.000 años, no sé si yo los voy a poder vivir, pero 25.000 años es mucho tiempo para poder llenar el cerebro. Así que vamos a aprovechar esa suerte que tenemos, la plasticidad. Es así. Así que, pues, estamos llegando al final de este Facebook Live. Os repito, la riqueza es cuando
todos tienen ideas diferentes. Es cuando vivimos vivimos entre diferentes generaciones, ¿ok? Entre generaciones distintas. Ahí sí nos enriquecemos mucho de los unos como de los otros. Contigo estuvo Saki Kage, Modeling Coach Internacional con programación neurolingüística. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora, en el mismo lugar. Y mi email es coach-pnl@sakikage.com. Os deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Adiós.